Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: determine la tensión en el cable ABD y la reacción en el soporte C. Como podemos observar, tenemos aquí una pequeña estructura en donde está sujeta con este cable y está apoyada en este tipo de soporte que sería un perno. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es elaborar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? En esencia es un esquema en donde nosotros vamos a dibujar el cuerpo que nos interesa. ¿Cómo elegimos qué cuerpo nos interesa? Pues nosotros necesitamos elegir el cuerpo que esté relacionado con las fuerzas que nos interesan. En particular, en este ejercicio nos interesa la fuerza de este cable y nos interesan las reacciones en C porque es lo que nos piden. Entonces, el cuerpo que relaciona estas dos fuerzas sería esta estructura que está aquí en L. Entonces lo que tenemos que hacer es aislar esa estructura y colocar todas las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría más o menos así. Nos quedaría nada más la estructura, tendríamos aquí la fuerza de 150 porque es la más sencilla de identificar, ya está aquí. Y además tenemos que agregar la fuerza correspondiente a este cable, la fuerza correspondiente a este cable y nosotros también tendríamos que agregar lo que serían nuestras reacciones en C. Que recordando que este tipo de apoyo tiene dos reacciones, una reacción en sentido horizontal y una reacción en sentido vertical. Recuerda que todas las reacciones se van a dar hacia donde tenemos impedido el movimiento. Por ejemplo, este cable que está aquí nos impide el movimiento en dirección del cable. Este cable que está aquí nos impide el movimiento en dirección del cable. Este perno que está aquí nos impide el movimiento en dirección de X y también nos impide el movimiento en dirección de Y. Estas serían las cuatro reacciones que tenemos. Nosotros tenemos la reacción T1, T2, CX y CY. De entrada pudiera parecer que son demasiadas las reacciones. Aquí tenemos T1, T2, CX y CY. Pero como podemos observar, este es un cable continuo. ¿En qué nos beneficia o en qué nos aporta el que sea un cable continuo? Pues significa que nosotros vamos a tener la misma tensión a lo largo de todo el cable. ¿A qué me refiero con la misma tensión? La magnitud de esa tensión va a ser la misma a lo largo de todo el cable. Ojo, no es exactamente la misma fuerza porque la dirección y sentido, justo como está aquí en esta flecha, va a ser distinta que la dirección y sentido de esta fuerza. Sin embargo, la magnitud, es decir, el tamaño, efectivamente sí va a ser la misma. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que conviene hacer? Generalmente conviene empezar este tipo de ejercicios por la suma de momentos. En particular, para este caso nos conviene hacer la suma de momentos donde tenemos más incógnitas. Nosotros tenemos dos incógnitas en C, por lo cual es el mejor punto para hacer la suma de momentos. Entonces vamos a hacer la suma de momentos en C. Para la suma de momentos, pues yo iré calculando cada uno de los momentos de cada una de estas fuerzas con respecto al punto C. Para esto voy a numerar las fuerzas. Entonces las voy a numerar de izquierda a derecha nada más para distinguir cuál es cuál. Nosotros tenemos aquí que esta sería la fuerza 1, esta sería la fuerza 2, esta la fuerza 3 y esta la fuerza 4. Como lo había comentado, esta tensión es la misma que esta tensión, el tamaño, la magnitud. Sin embargo, la dirección y sentido son distintas, por lo que las tendré que calcular. Entonces, si yo quiero hacer la suma de momentos en C, pues yo necesito calcular el vector distancia para cada una de las fuerzas y hacer el producto cruz que corresponde con cada una de las fuerzas. Una de las cosas que suelen confundir en este tipo de ejercicios es que como estamos utilizando las distancias tanto para determinar las componentes de las fuerzas como para determinar los momentos, suele ser un poco confuso. Lo que voy a hacer a continuación es separarlo para que sea un poco más claro. Es decir, yo voy a calcular primero únicamente las distancias, que serían el vector R. Únicamente el vector R para la fuerza 1, para la fuerza 2, para la fuerza 3 y para la fuerza 4. Esto suponiendo que quiero calcular la suma de momentos en C. Pero únicamente voy a calcular el vector R. ¿Por qué? Para distinguirlo de cuando calcule las fuerzas. Justo para separar las dos dimensiones, las dos magnitudes, porque puede llegar a ser confuso, sobre todo cuando estamos iniciando en estos ejercicios. Nos podemos confundir de tanta información y entonces lo más recomendable es hacerlo poco a poco e irlo ordenando muy bien para que no tengamos ninguna duda.
Entonces yo lo primero que voy a hacer es determinar los vectores R que le corresponden a cada una de estas fuerzas para determinar el momento con respecto a C. Entonces el primer vector R sería el que le corresponde a la fuerza 1. Este vector R sería una flecha como esta que está aquí, esta que está inclinada, en verde. Como podemos observar, para esta fuerza tenemos un vector R que tiene dos componentes. Una componente horizontal, que es la distancia en X, que en este caso sería 300 menos 75, que sería 225 en sentido de X negativo, entonces esto será en menos Y. Y tenemos 175 en dirección de J positivo. Podemos observar que aquí es menos 225 en dirección de Y. ¿Por qué es menos? Porque va hacia la izquierda, y más 175 en dirección de J. Ojo aquí, estos son milímetros. Recuerda que en este momento me voy a centrar únicamente en las distancias. Esta es la distancia que sería el vector R1 que corresponde para la fuerza 1, la que yo le nombré la fuerza 1. Esa será para la cual nos va a servir este vector R para calcular el momento. Ahora vamos con la fuerza 2. Para la fuerza 2 pues vamos a observar que vendría a ser este vector, que son también menos 225 en dirección de Y, y nos quedaría simplemente así, menos 225 en dirección de Y, y son milímetros. Ahora para la fuerza 3, que son Cx y Cy, pues el vector R sería simplemente 0. Lo estoy haciendo así para que quede sumamente claro, aunque probablemente no sea necesario calcular el momento de la fuerza de C, porque ya sabemos que el momento de la fuerza de C con respecto al punto C, como está en el mismo punto y como la distancia es 0, pues va a ser 0. Sin embargo, para no perder ningún detalle, lo estoy haciendo de esta manera. Vamos ahora con nuestra fuerza 4. En este caso tenemos el vector R que serían 75 milímetros en dirección de X. En este caso sería positivo. Entonces tenemos que nuestro vector R4 es 75 milímetros. Fíjate cómo aquí tengo ya los 4 vectores de distancia, que son las 4 distancias que necesito para mis 4 momentos. Como lo comentaba anteriormente, estoy haciendo primero las distancias y después voy a pasar a las fuerzas. ¿Esto por qué? Esto para distinguirlo, para entender que es distinto la parte de las distancias de las fuerzas. Vamos ahora con la parte de las fuerzas. Para las fuerzas lo que yo tengo que hacer es escribirlas sacando sus componentes. En este caso voy a seguir el mismo orden, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4, que a su vez le corresponde el vector R1, R2, R3 y R4 tal cual como lo tengo aquí. Nosotros ya sabemos los vectores R, vamos ahora a determinar las fuerzas. Voy a seguir el mismo orden, primero la fuerza 1, luego la fuerza 2, luego la fuerza 3 y luego la fuerza 4. En este caso para la fuerza 1 podemos observar que está inclinada. ¿Con qué inclinación? Pues tenemos este triángulo que está aquí. ¿Qué sabemos de ese triángulo? Sabemos todo. Nosotros sabemos que el triángulo tiene una base de 300 milímetros, que es esta distancia que está aquí. Tiene una altura de 125 milímetros. Con esto y con el teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar nuestra hipotenusa. Básicamente la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 125 al cuadrado, que son los catetos. Y entonces nos quedaría que la hipotenusa es de 325 milímetros. Ojo aquí, estos son 325 milímetros, es una distancia. ¿Para qué voy a usar este triángulo? Pues voy a usar este triángulo para sacar las componentes de la fuerza 1, que yo puse aquí, que se llamaba T, porque la magnitud o el tamaño que tiene es T. Para sacar las componentes de T, ya teniendo este triángulo, pues simplemente tenemos que sería 300 entre 325 multiplicado por la magnitud en Y. Ojo aquí, este 300 y 325 es la dirección y este T viene siendo la magnitud. Luego, más 125 entre 325 multiplicado por T, esto sería en dirección de J. Ambas componentes son positivas porque la fuerza va hacia la derecha y va hacia arriba. Normalmente hacia la derecha se considera positivo en X, hacia arriba se considera positivo en Y. Estas serían las componentes, podemos simplificarlas y nosotros tendríamos que nos quedaría 0.923T en Y más 0.385T en J. ¿Qué quiere decir esto? De nuestra fuerza que vale T, su magnitud es T, van 0.923T en Y y 0.385T en J.
Como podemos observar, esta es la fuerza más complicada de determinar sus componentes de este ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes, a diferencia de todas las demás que nada más tienen una en sentido vertical o una en sentido horizontal de acuerdo a como corresponda. Vamos ahora con las otras fuerzas. Para la fuerza 2, pues podemos observar que esto nada más serían 150 negativos en dirección de J. Entonces tenemos menos 150 en dirección de J. Vamos ahora con la fuerza 3. Aquí tenemos tanto Cx como Cy, por lo que nosotros tendríamos que nuestra fuerza 3 va a ser Cx en Y más Cy en dirección de J. Y por último, nuestra fuerza 4 simplemente sería T en dirección de J. Ya tenemos nuestras 4 fuerzas, ya tenemos las 4 distancias. Como puedes observar, para calcular la fuerza F1 utilizamos las distancias, pero las distancias las utilizamos únicamente para la inclinación. Es muy común que se den esos casos. Podemos utilizar las distancias para encontrar la inclinación o podemos utilizar los ángulos. Son los dos casos que esencialmente tenemos. Ya que tenemos tanto los vectores R como los vectores fuerza, pues podemos calcular nuestros momentos, porque recuerda que los momentos van a ser R cruz F. El momento 1 sería el vector R1, producto cruz con F1. Y así sucesivamente. Cada uno de estos vectores sería R2 cruz F2, R3 cruz F3, R4 cruz F4. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a acomodar los vectores donde corresponden. Y así tendríamos que el vector R1 por el F1 sería esto y así sucesivamente. Ya tenemos indicados nuestros momentos. Si te fijas, si lo tenemos ordenado va siendo un poco más claro, lo podemos tener más fácil de distinguir si tenemos algún error o más fácil de identificar cualquier situación que se nos pueda presentar. Ya tenemos nosotros indicados nuestros 4 momentos, ahora vamos a resolver el producto cruz para cada uno de ellos. Para resolver el producto cruz de cada uno de ellos, pues hay que recordar que nosotros tenemos nuestro triangulito. Recuerda que los productos cruz que sean en este sentido, es decir, en sentido de las flechas moradas, van a ser positivos y los que sean en el sentido de la flecha naranja van a ser negativos. En el primer caso tenemos menos 225 en Y, producto cruz con 0.923t en Y. Recuerda que Y cruz Y es 0. Luego, Y cruz J sería menos 225, producto cruz con 0.385t en J. Y cruz J es K positivo, pero recuerda que vamos a multiplicar el menos del 225 por el 0.385t. Entonces, a pesar de que Y cruz J es K positivo, pues con este signo se nos va a volver negativo. Vamos ahora con el que sigue. Ahora tenemos J cruz Y. J cruz Y es menos K. Y vamos a multiplicar el 175 por el 0.923t por menos K. Y entonces nosotros aquí ya tenemos como tal nuestro primer momento indicado las multiplicaciones que tendríamos que hacer. Si nosotros lo resolvemos, pues obtendríamos que 225 por 0.38 nos da menos 86.625t en dirección de K. Y 175 por 0.92 nos da menos 161.52t en dirección de K. Tenemos estos dos momentos para nuestro primer momento. Vamos ahora con el que sigue. En el momento M2 pues tendríamos el producto cruz entre estos dos. Es más sencillo porque nada más tenemos esta multiplicación de este número por este número. Y cruz J nos va a dar K positivo. Multiplicamos menos por menos y esto nos va a dar más 33.750 en dirección de K. Vamos ahora con el momento M3, que ya lo platicábamos desde hace un instante. El momento M3 va a ser simplemente 0. ¿Por qué? Porque la distancia desde C hasta C es exactamente 0. Vamos ahora con el momento M4. Tenemos que el momento M4 es 75 en Y, producto cruz con T en J. En este caso tenemos Y cruz J, que si lo vemos aquí, Y cruz J es K positivo. Entonces nosotros tenemos 75 por T por K. Esto nos daría 75t en dirección de K. Como puedes observar, en morado tenemos todos los momentos. Tenemos 1, 2, 3, 4 momentos. Entonces nosotros sabemos que para que esta estructura se mantenga en equilibrio, necesitamos que la suma de los momentos sea igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar estos momentos e igualarlos a 0 en la siguiente ecuación. Nosotros tendríamos que el primer momento lo podemos simplificar a menos 248.15t
y los siguientes momentos pues ya los teníamos simplificados. Si hacemos la suma, pues entonces nosotros tendríamos que menos 248.15t, que era este momento, más 33.750 más 75t, esto tiene que ser igual a 0 para que esto permanezca en equilibrio. Entonces tendríamos que, si simplificamos las t's con las t's, menos 173.15t más 33.750, esto va a ser igual a 0. Y entonces tendremos que nuestra fuerza T va a ser de menos 33.750 entre 173.15, que realizando la división nos queda de 194.92 newtons. Ya tenemos una de las respuestas. De acuerdo a lo que nos pedía el ejercicio, nos preguntaba la tensión. La tensión es de 194.92 newtons. Recuerda, esta es la magnitud de la tensión. Si nosotros quisiéramos la fuerza, pues tendríamos que sustituirlo en las componentes de la fuerza 1 o en las componentes de la fuerza 4 para determinar exactamente cuánto es la fuerza que tenemos en uno de los cables. Recuerda que tenemos tres condiciones de equilibrio. Tenemos la suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos. Ya cumplimos con la suma de momentos, vamos ahora con las sumas de fuerzas. En este caso tenemos tanto suma de fuerza en X como suma de fuerzas en Y. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues cualquiera de los dos. Ya al conocer el valor de T, pues es sencillo, nada más para calcular tanto Cx como Cy. Si nosotros empezamos con suma de fuerza en X, pues tendríamos que... Recuerda que teníamos todas nuestras componentes de nuestra fuerza. La fuerza F1 nos había salido 0.923T en I más 0.385T en J. La fuerza 2 de menos 150 en J. La fuerza 3 Cx en I más Cy en J. Y la fuerza 4 de T en J. Como podemos observar, al tenerlo claramente aquí indicado, pues simplemente en la suma de fuerza en X tenemos que ver cuáles son las fuerzas que van en dirección de I. ¿Cuáles son? Pues sería esta que está aquí en I, esta que está aquí en I. Solamente participan estas dos en I. Si te fijas, como lo hicimos de manera ordenada, es muy claro, es muy sencillo distinguir cuáles participan en I, porque las otras participan en dirección de J. Entonces tendríamos que 0.923T más Cx tiene que ser igual a 0. Si nosotros ya sabemos el valor de T, que es de 194.92, pues tendríamos que 0.923 por 194.92 más Cx es igual a 0, con lo que obtenemos que Cx vale menos 179.91. ¿Qué quiere decir este menos? Este menos quiere decir que nuestra fuerza Cx no va en dirección como nosotros la supusimos, sino que va en sentido contrario. El menos quiere decir que va al contrario de como nosotros lo supusimos, entonces en realidad la fuerza en Cx tiene que ir hacia la izquierda. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerza en Y, pues nosotros tenemos que utilizar los que están en J, que sería este y este. Son 4 fuerzas que están en J. El 0.385T menos el 150 más Cy más T. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente simplificar. Tenemos estos dos que son términos semejantes. Este es una T y este es 0.385T. 1 más 0.385 nos da 1.385T. Como ya sabemos el valor de T, que es de 194.92, lo sustituimos aquí y entonces tendríamos 1.385 por 194.92. Y haciendo la multiplicación tenemos que es 269.964 menos 150 más Cy igual a 0. Ya que hicimos esto, pues tendríamos que Cy va a ser menos 119.96. ¿Qué quiere decir ese menos? Quiere decir que va en sentido contrario a como nosotros lo supusimos. Es decir, la fuerza Cy tiene que valer 119.96 newtons hacia abajo para que esta estructura permanezca en equilibrio. Entonces nosotros tendríamos que nuestra fuerza T vale 194.92 newtons y nuestra reacción en C es de menos 179.91 en I, que sería la correspondiente a Cx, menos 119.96 en J, que sería la correspondiente a Cy. Estos también son newtons. Este sería el procedimiento para realizar este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.